flujo de energía en la célula. ¿Por qué nos movemos? ¿Tú sabías que la biodiversidad depende del flujo de energía entre los seres vivos? ¿Cómo puedes explicar que un carnívoro pase su energía a partir de un herbívoro o que un herbívoro a partir de un autótrofo? ¿Cómo obtenemos energía para movernos? La clave definitiva es el metabolismo celular, que está considerado como un circuito interconectado e integrado entre sí. Pero para que esté interconectado tiene que haber un inicio. Y ese inicio es a través de dos procesos muy importantes que se conocen como catabolismo y anabolismo. Catabolismo, lisis, destrucción, es un proceso oxidativo donde se libera energía, por eso se llama proceso exergónico. A partir de grandes moléculas como los carbohidratos, las proteínas, se producen moléculas simples como el CO2, el agua. Y en ese proceso, paquetes de energía producen ATP, NAD, H, NADPH, FAT, que son energías necesarias para la célula. Proceso contrario es el anabolismo, que es la síntesis o inicio, génesis. Es un proceso reductivo, un proceso endergónico donde se consume energía. Es decir, a partir de ATP, NAD, H, NADPH se produce energía necesaria para producir de simples moléculas como aminoácidos, se produzcan proteínas, grandes moléculas como lípidos, como ácidos nucleicos. Pero ¿cómo llegamos a entender un proceso catabólico o anabólico? Comenzaremos entendiendo cómo a partir de grandes moléculas se producen moléculas simples. Y para eso hablaremos de la respiración celular en un proceso o en una condición aeróbica. Y para ello entenderemos que hay moléculas que no le sirven a la célula, pero que van a permitir producir energía útil para la célula, como por ejemplo el ADP a ATP en presencia de un grupo fosfato. ¿Y cómo produce esto? Entender la ecuación general de la respiración aeróbica es entender que hay una gran molécula llamada glucosa, que en presencia de oxígeno produce moléculas de agua y liberación de dióxido de carbono. En este proceso hay energía liberada en forma de ATP. ¿Dónde se produce esta ecuación, este proceso de combustión en la célula? Se producen unos organelos citoplasmáticos llamados mitocondrias. Estos mitocondrias se encuentran en el citoplasma de la célula. Importante entender que una mitocondria necesita de ribosomas. Ribosomas, aquellos organelos que se encuentran a nivel del citoplasma, pero que en las mitocondrias se encuentran adheridos. ¿Por qué? Porque las mitocondrias necesitan gran cantidad de proteínas. Y acuérdate que los ribosomas producen proteínas, realizan la síntesis de proteínas. Además, la propia mitocondria tiene su ADN mitocondrial, que es el promotor, más adelante veremos, también de encontrar a la síntesis de proteínas. También encontramos importancia en las mitocondrias, en la membrana externa, la membrana interna, las crestas mitocondriales, la matriz mitocondrial, que permitirán la condición aeróbica y la producción de agua y la producción de CO2, moléculas grandes como la glucosa,
cómo liberan CO2, cómo liberan agua, pero sobre todo cómo producen ATP necesaria para el metabolismo celular. Podemos encontrar que dentro de la célula hay 3 etapas para poder entender a la respiración aeróbica. La glucólisis, que se realiza en el citoplasma, el ciclo de Krebs, que se realiza en la matriz mitocondrial, y la fosforilación oxidativa, que se produce en las crestas mitocondriales. Empecemos con la glucólisis. En la glucólisis existen 2 fases, la fase de inversión de energía y la fase de compensación de energía. Imaginemos a la célula y en la célula el ingreso de la glucosa al citoplasma. Una glucosa, una molécula grande, C6H12O6, donde definitivamente va a tener que producirse inversión de energía. Es decir, en esta fase de inversión de energía se van a usar 2 ATPs. Se van a invertir 2 ATPs para producir 2 ADPs más 2 grupos fosfatos. Luego va a venir una fase de compensación de energía, donde se van a producir 4 ATPs. El producto final, después de la inversión y compensación de energía, es que a partir de 6 carbonos, que es glucosa C6H12O6, se van a producir 2 moléculas de piruvato. El piruvato está formado por 3 carbonos, es decir, lo que hace la glucólisis, su nombre lo dice, lisis es ruptura, se descompone en 2 moléculas de piruvato, pero no solamente 2 moléculas de piruvato, sino también se formó 4 ATPs, se usó 2 ATPs, el producto final de ATP serán 2 ATPs. Y también se produce 2 NADH. Esa es la glucólisis. ¿En dónde se realiza? En el citoplasma. Acá tenemos el piruvato. Mira, hay 1, 2, 3 carbonos. 2 piruvatos. ¿Ok? Esto es la región del citosol, el citoplasma. Esta parte de acá es la región de la mitocondria. Si hay oxígeno, va a ingresar y se va a producir la condición aeróbica. Si no hay oxígeno, el piruvato se queda en el citosol para producir la fermentación. Para empezar, el piruvato necesita entonces la presencia o la intervención de oxígeno disponible en la mitocondria. Ahora, si la mitocondria le dice vamos a ingresar porque sí hay oxígeno, este piruvato se va a enfrentar en primer lugar con una proteína, ¿sí?, que va a permitir que el piruvato elimine uno de sus carbonos en forma de CO2. A esto se va a llamar descarboxilación. Es decir, el primer paso solamente al ingresar a la mitocondria es la descarboxilación, es decir, la eliminación de CO2 del piruvato. Si ves la parte roja, es lo que queda. Y eso que queda se va a llamar acetil. Esta región que queda se va a llamar acetil. La región que sale se va a llamar dióxido de carbono. Es el primer paso. El fragmento de 2 carbonos, llamado acetil, se va a oxidar y los electrones que se extraen van a pasar y se van a formar, este NAD se va a formar en NADH. Ahí va un NADH. Acuérdate que en la glucólisis se produjo 2 NADH. ¿Ok? Acá se va a formar uno más.
Antes de empezar la segunda etapa, que es el ciclo de Krebs, este acetil que ingresó y que ha quedado del piruvato se va a juntar con una coenzima llamada coenzima A, que es un compuesto azufrado, por eso es el azufre que acompaña a la coenzima A, que es derivado de la vitamina B5, que se va a unir con la acetil y va a formar la famosa acetilcoenzima A, que va a estar preparado y listo para empezar el famoso ciclo de Krebs. Fíjate, aquí en este esquema puedes ver al piruvato, descarboxilación, CO2, ingresa la coenzima A, se produce NADH. En este proceso de producción de energía, acuérdate que estamos produciendo energía, se forma la acetilcoenzima A, ya la acetilcoenzima A con 2 carbonos y con la enzima coenzima A. Y está listo para empezar un proceso que se produce dentro de la matriz mitocondrial y que también se conoce como el ciclo del ácido cítrico o ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Este ciclo se va a iniciar cuando esta acetilcoenzima A, ya la coenzima A cumplió su función, se va a separar del acetil. En este momento que este acetil se separa de la coenzima A, se va a unir con un oxalacetato y se va a producir una serie de reacciones bioquímicas donde a partir del oxalacetato se va a formar citratos y una serie de reacciones que van a desencadenar energía como NAD, como ATP, como FAT. El ciclo de Krebs y las reacciones bioquímicas, el objetivo es producir energía. Más o menos estas reacciones son como 8 reacciones hasta volver a regenerarse y formar oxalacetato para volver a encontrarse con el acetil que dejó la coenzima A y seguir produciendo. Por cada molécula de glucosa, el balance en una vuelta es 3 NAD, un ATP, un FAT y eliminar CO2. Por cada glucosa, 2 CO2. Acuérdate que estamos ingresando 2 moléculas de piruvato. Antes de empezar al último proceso, acuérdate que la respiración aeróbica tiene 3. La primera, glucólisis, que es en el citoplasma. La segunda es ciclo de Krebs, que es la matriz mitocondrial, donde el objetivo es producir 3 NAD, un ATP y un FAT. Ahora, antes de pasar a la fosforilación oxidativa, entendamos que el ATP que se produjo, acuérdate que en la glucólisis, retrocediendo un poco en la glucólisis, se produjo 2 ATPs. Luego, en el ciclo de Krebs se produjo un ATP. Estos 3 ATPs que se han formado se llaman fosforilación a nivel de sustrato. Es decir, los ATPs que se forman en la glucólisis y en el ciclo de Krebs se conocen como fosforilación a nivel de sustrato. Los NAD que se formaron, vuelvo a retroceder, los NAD que se formaron en la glucólisis, que fueron 2 NAD, acá hay un NAD, y luego en el ciclo de Krebs, en total 3 NAD, y el FAT van a pasar ¿a dónde? Van a pasar
a la fosforilación oxidativa. Si recuerdas, cuando hicimos las partes de la célula, esta es una membrana, no sé si lo logras reconocer, y estos son los famosos fosfolípidos. Acá está la cabeza y la cola, hidrofílica, hidrofóbica. Y esta se conoce como la membrana que se produce dentro de las crestas mitocondriales. Estamos en el punto máximo de la mitocondria. Y acá llegan los NAD y llegan los FAD. La fosforilación oxidativa está formada por dos partes, la cadena transportadora de electrones y la quimiósmosis. Juntas forman la fosforilación oxidativa. Los NAD que llegan a la cadena transportadora de electrones se encuentran con proteínas. Estas, por ejemplo, el número 1 es el complejo proteico 1, este es el complejo proteico 2, el complejo proteico 3, el complejo proteico 4, y así son cadenas, conjunto de proteínas que se encuentran incrustadas dentro de la membrana interna de la mitocondria, que se conoce como crestas mitocondriales. Entonces, el complejo 1 se va a encargar exclusivamente de recibir al NADH. Y este NADH va a través del complejo 1, va a pasar los iones hidrógenos hacia el espacio intermembrana. Es decir, los NADH llegan al complejo 1, dejan su hidrógeno y se desdoblan y quedan acá. Por eso se llama cadena transportadora de electrones. Todos los NAD pasan al complejo 1. Todos los FAD pasan al complejo 2, que se conoce como succinato deshidrogenasa. Deja sus hidrógenos y pasan a la coenzima Q, que es la que se va a encargar de recibir todo del complejo 1 y del complejo 2. Por eso, repito, se llama cadena transportadora de electrones. Luego que pasan del complejo Q y que recibe a los 4 electrones, ¿no?, de cada uno, llegan al complejo 3, que es el complejo citocromo B y citocromo C1, que recibe a los del complejo 1 y complejo 2. Y va sacando los hidrógenos al complejo, al espacio intermembrana. Hay algo súper importante que quiero que tomes en cuenta, que cuando del complejo citocromo llegan al complejo 4, este es el más importante. No quiero, todos son importantes, toda esta proteína y esta proteína 1 no podría pasar los hidrógenos al espacio intermembrana. Igual el complejo 2 para los FAT, igual el citocromo, la proteína 3, pero en la proteína 4, el complejo citocromo llamado citocromo A, es acá donde va a encontrarse por fin con el oxígeno. Si te acuerdas, la glucosa más oxígeno produce agua más CO2 en la ecuación principal. Para recién es en la fosforilación oxidativa, cadena transportadora de electrones, donde el oxígeno reacciona con los hidrógenos para formar agua. ¿En dónde se produce entonces la formación de agua?
en el complejo 4. Por cada NAD se bombea mayor cantidad de protones y se produce 3 ATPs. Y por cada FAT se producen 2 ATPs. Repito, por cada NAD se bombea mayor cantidad de protones y se producen 3 ATPs. Y por cada FAT se producen 2 ATPs. Ya intervino el oxígeno, ya se produjo agua, ¿sí? Ya se produjo CO2, en donde al inicio del ciclo de Krebs, en la parte de la matriz mitocondrial se produce el CO2, en la parte de las crestas se produce el agua, pero nos falta algo importante. ¿Y qué es ese importante? El ATP. Ese ATP se produce en el proceso llamado quimiósmosis. Todos los hidrógenos que se han acumulado en el espacio intermembrana sirven de combustible como fuerza para la quimiósmosis. Aquí en este espacio existe una enzima en las crestas mitocondriales esperando. Esta enzima se conoce como la ATP sintasa, que funciona como motor importante para que los hidrógenos que están llegando a través de ella sean impulsados para que a partir de ADP en presencia de fósforo inorgánico se produzca ATP. Este, señores, es el punto importante de producción de ATP. Por cada molécula de glucosa degradada a dióxido de carbono y agua en la respiración, la célula sintetiza cerca de 38 moléculas de ATP, cada una de ellas con 7,3 kilocalorías por mol de energía libre. Imagínate, si existe presencia de oxígeno dentro de la mitocondria. Si no existe, estamos hablando de fermentación, que es la respiración aeróbica. Acá entonces podemos resumir que tenemos la glucólisis en el citosol, el ciclo del ácido cítrico en la mitocondria y la fosforilación oxidativa a partir de la quimiósmosis. Recuerda que si no encontramos oxígeno y no logra ingresar a la mitocondria, el piruvato se queda en el citosol para realizar fermentación, es decir, la respiración aeróbica, que puede ser fermentación láctica o fermentación alcohólica. La diferencia entre láctica y alcohólica es que la alcohólica libera CO2. ¿Sí? Te invito a que revises también la lectura para poder ampliar lo que hemos estado teniendo o conversando en esta diapositiva.